función común y corriente. Ahí está su gráfica. Y lo que pretendemos es calcular el área de un conjunto de ordenada, es decir, el área que está bajo la curva. Esa es como la primera idea. Esto partió, estamos hablando del 300 antes de Cristo, partió tratando de calcularse estas áreas de polígonos que no eran sencillos, no era como un triángulo o un cuadrado. Entonces se inventó un método que se llama el método de exhaustión, que les voy a explicar en un momento, para poder calcular áreas de regiones complicadas. Y ese método de exhaustión que ocupaba Arquímedes, estamos hablando ya de bastantes milenios, eh, no era suficiente para calcular regiones como la que estamos viendo en la pizarra. Entonces, ese método tuvo que evolucionar. Entonces pasamos del famoso método de exhaustión a un método que le llamamos, tiene un nombre, se llaman sumas de Riemann, ¿ya? Sumas de Riemann, pero les voy a explicar ahí desde el comienzo. Entonces, se fijan, la idea es súper sencilla, poder calcular el área de una región que no es tradicional, que no es un polígono, que es una región un poquito más compleja, y por supuesto que si la idea parte bastante sencilla, se va complejizando a medida que queremos refinar un poquito la respuesta y tener una respuesta un poco más satisfactoria para poder calcular área, ¿no? Entonces, ¿cómo parte esto? Voy a partir como del año 1600, no me voy a ir muy para atrás. Ya la idea era la siguiente: poder medir de alguna manera el área hasta cierto valor. Por ejemplo, yo tomo un valor X ahí, ese tiene una función, ¿cierto? Tiene una imagen, ¿ya? Y poder calcular el área hasta este valor X. O sea que, por ejemplo, inventar una función nueva, llamémosle f mayúscula, o sea, distinta de esa f minúscula, ¿cierto? Y esta va a representar el área bajo la curva desde A hasta X. O pongámosle hasta X nomás, ¿ya? Eso es lo que representa esta función. Entonces, supongamos que nosotros ya podemos calcular el área y resulta que esta función que está acá lo que hace es calcular todo el área hasta X. Hasta ahí, ¿ya? Entonces nosotros podemos calcular el área hasta cualquier punto. Por ejemplo, acá, si me pongo un poquito más a la derecha, ese mismo X le sumo un número. Pongamos que puedo calcular hasta ahí el área. Voy a dibujarlo en verde. Voy a calcular todo el área hasta X más H, porque estoy achurando. Entonces, f de X más H va a ser el área hasta X más H, ¿cierto? Entonces yo puedo calcular el área que hay entre X y X más H, ¿ya? También tengo esa idea, suponiendo que todo esto bajo el supuesto que yo puedo conseguir esta función. Eso es lo primero, que no tenemos, ¿ya? O sea, en este momento no tenemos una herramienta para poder calcular esa área, pero estamos suponiendo que si existiera una forma de calcular esta área, mediante alguna función o un operador, entonces esta función se comportaría de cierta manera, ¿ya? Esa manera bastante creativa de encontrar respuesta a los problemas no es nueva, es una idea muy antigua en lógica matemática, que dice que si ustedes no saben cómo resolver un problema, supongan que tienen la solución y analicen cómo se comporta esa solución. ¿Cuáles son las características de esa solución? ¿Ya? Y de acuerdo a sus características pueden encontrar la solución al problema. Entonces, digamos, una idea lógica súper antigua. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo esta supuesta función que me resuelve mi problema del área. Voy a dibujar de nuevo aquí la f minúscula, ¿ya? Y el intervalo de A a B. Y resulta que esta función f mayúscula me calcula todas las áreas de x a x más h si quiero. Simplemente, ¿cómo calculo esta área? Ahí entre medio. ¿Qué operación tendría que hacer con la función f mayúscula para poder calcular esa área que está en el medio? Si yo sé que f mayúscula me calcula el área desde A hasta el punto que yo designo, ¿qué operación debería hacer?
Ahí vuelvo a la pizarra anterior para que vean. F de X, calcula el área hasta, bajo la curva, hasta el valor X. Esto está ahí. F de X más H, calcula el área bajo la curva hasta el valor X más H. Entonces, si yo solamente quiero el valor entre X y X más H del área, ¿qué operación debería hacer con esta función? Restar el X. Claro, hacer una resta, ¿cierto? Pero restar el X, cuidado ahí. Restar F de X, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué restaría F de X a qué? A F de X match. Exactamente. Eso es. Entonces, si yo quiero conseguir el área, esa que está ahí, simplemente hago esa resta. Y ahí contengo el supuesto, de nuevo, supuesto que yo consigo esta función f mayúscula, ya no la tengo. Pero fíjense que, y esta idea la planteó Arquímedes, ya, de Siracusa, 300 años antes de Cristo. eh, Fíjense que esa región se parece mucho a este rectángulo que está aquí. Se parece harto, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia ahí, la voy a achurar. O sea, pequeña diferencia, pero se parecen bastante. Entonces, más o menos, esto sería como, ese es el símbolo de aproximación, ¿cierto? Sería aproximadamente el área de este rectángulo. El ancho de este rectángulo, ustedes estarán de acuerdo conmigo que es h, ¿cierto? Porque va de x a x más h, así que sería h. Ese sería el ancho del rectángulo. Y el alto, la altura de este rectángulo, ocurre aquí arriba, justo en la imagen de x, ¿tá? En f minúscula de x. Y yo multiplico esos dos valores, obtengo el área del rectángulo, ¿cierto? ¿Ya? Esa fue una idea muy, muy antigua. Y bueno, aquí les voy a mostrar cuál es la innovación, ¿ya? ¿Qué es lo que se planteó ya a partir del 1600 y entre 1600 y 1800? Porque se demoró un poquito en trabajar esta idea. Entonces, si bien esos dos se parecían, aún no respondía a la pregunta de cómo calcular un área, ¿cierto? Todavía no estaba respondida. Entonces, lo que se podía hacer era una aproximación. Entonces se dieron cuenta de lo siguiente, ya en el 1600, cuando ya existía la noción de lo que era una derivada. Se dieron cuenta que entonces este cociente era aproximadamente f de x, ¿ya? O sea, el valor de la imagen del punto x, aproximadamente eso. Y ustedes ya saben, ya a esta altura, que esto que está aquí es bastante familiar, ¿cierto? Corresponde a una razón de cambio promedio, ¿correcto? Es una razón de cambio promedio. De hecho, si ustedes consideran h aproximándose a cero, ese valor se aproxima hacia la derivada, ¿cierto? Suponiendo que, de nuevo, esta función f que no conocemos, f mayúscula, tenga derivada, suponiendo eso. Entonces, realmente, esta aproximación se volvería exacta, de alguna manera, si h se aproxima a cero. Miremoslo en el dibujo, porque si h se aproxima a cero, el ancho de este rectángulo va disminuyendo. Y llega un momento en que este cociente va a ser exactamente igual a la imagen f de x, ¿ya? Por supuesto que eso tiene una demostración rigurosa en matemática, ¿ya? Solamente estoy mostrando la parte geométrica para que entiendan la idea, pero hay una demostración rigurosa de este hecho. Entonces se llegó a una respuesta bastante buena, que era mucho más satisfactoria que la anterior, que en realidad decía, ah, ya, entonces esta función que mide el área es una función cuya derivada corresponde a mi función original, a mi curva original. Entonces lo que yo tengo que conseguir es una función cuya derivada corresponde a mi función original. ¿Se entiende? El proceso al revés. En vez de pensar en cuál es la derivada de mi función, ahora pienso en cómo consigo otra función tal que al calcularle la derivada me dé mi función original. Por ejemplo,
pensemos en la función coseno. Entonces ahora yo pienso, ¿qué función f mayúscula cumple lo siguiente? Que su derivada sea coseno. ¿Se fijan? O sea, ahora pienso al revés de lo que estaba pensando antes al principio del curso. ¿Qué función f mayúscula cumplirá eso? Ustedes saben la respuesta. ¿Cuál será f mayúscula en este caso? Menos seno. Seno, sin el menos. ¿Cuándo era con menos? Con el... Cuando la derivada es seno, por ejemplo, ahí Ah, ya. era como... ¿sí? Entonces, como estamos haciendo ese proceso al revés del cálculo de derivada, en lugar de encontrar una derivada de una función, lo que hacemos es buscar otra función que corresponda a la derivada. Este proceso se le llamó antiderivada. F de x es antiderivada. O sea, mi problema del área finalmente se reduce a poder encontrar una antiderivada de una función. Porque esa antiderivada es la que me va a medir el área bajo la curva de la función. Esa es la manera en que se resolvió, por una parte. ¿Ya? Como les dije, habían dos corrientes de pensamiento y se resolvió de distintas maneras. La otra corriente de pensamiento lo que hizo fue algo bastante más geométrico, incluso más geométrico. Y lo que consideraron fue lo siguiente: tomaron este gráfico, vamos a ponerle acá, no tienen nombre las corrientes de pensamiento, entonces no sé cómo llamarlas, simplemente le vamos a poner otro acercamiento. Y bueno, ustedes dirán ya, pero ¿para qué queremos conocer la historia de cómo se generó al final si queremos utilizarla? Es que resulta que las dos se utilizan, ¿ya? Por eso para mí es importante recalcar. Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra función f de x, de nuevo en intervalo a b, y se tomó un poquito más en serio el método de exhaustión de Arquímedes, de los rectángulos, ¿ya? De poder aproximar esto con un rectángulo. Entonces, quizás aproximar con un solo rectángulo era un poco palurdo, un poco brusco, ¿ya? Entonces, dijeron ya, pero entonces hagamos rectángulos más pequeños que me permitan aproximar esto. Está ahí nomás, ¿ya? Por ejemplo, ese rectángulo de ahí, está ahí, y así. Hagamos varios rectángulos, ¿sí? ¿Para qué nos vamos a poner egoístas con los cálculos y ahí nos aproximamos un poquito más al área, ¿cierto? Que es el mismo método de exhaustión de Arquímedes, es el mismo método que él utilizaba para calcular áreas de polinomios, o sea, de polígonos, perdón, pero ahora en regiones un poquito más complicadas. El único problema que a Arquímedes no le pasaba, porque él calculaba áreas de polígonos, ¿ya? De cosas que eran sí, rectas, ¿ya? Por lo tanto su precisión era mucho mayor. El problema aquí es que siempre se cometía un error, si se fijan. Igual que en los polinomios de Taylor, cuando ustedes utilizan para aproximar funciones, se comete un error que se puede estimar, ¿cierto? Aquí también. Todo eso que estoy rayando es error, error de aproximación. Claro, porque es lo que le sobra a los rectángulos para hacer el área completa, ¿ya? Entonces se pensó, bueno, si nos falta para conseguir el área completa, ¿por qué no hacemos rectángulos más grandes? ¿Cierto? Ahora estoy saltándome varios años de investigación en lo que les estoy comentando, pero para entender la idea sirve, digo. Entonces dijeron, ya, hagamos mejor rectángulos más grandes. Entonces vamos a agrandar estos rectángulos hasta aquí arriba, vamos a dibujar hasta acá, y ya no vamos a tener ese error. Pero bueno, ahí ustedes se habrán dado cuenta que el error se sigue cumpliendo, ¿ya? Se sigue cometiendo un error. Si hacemos rectángulos más grandes, resulta que sobra por encima, y por lo tanto tenemos un área mayor que la que queríamos. Entonces tenemos que encontrar el punto intermedio entre las dos. Eso sería como la clave de poder hacer eso. Entonces, a esto que está acá se le llamó regiones rectangulares, ¿ya? Y se crearon sumas de esas regiones rectangulares. Entonces, por ejemplo, yo tenía aquí un rectángulo R1, R2, R3, R4, R5.
Lo mismo acá, ¿cierto? Y resulta que las áreas de estos rectángulos, vamos a poner punto, se entiende que hasta R5, la suma de esas áreas, me generaba un área similar a la que yo quería, pero no era exactamente igual. Y acá, por ejemplo, si les ponemos C1, C2, C3, C4, C5, este es menor o igual que el área que nosotros queremos. Y las áreas de estos rectángulos que están abajo son un poquito mayores, ¿cierto? Son mayores que el área que nosotros queremos, ¿ya? Ese es el área de nuestra área objetivo, o sea, el área bajo la curva. Entonces estaban en un problema porque decían, bueno, podemos hacer buenas aproximaciones, mientras más rectángulos hagamos, mejor es la aproximación, pero no logramos conseguir el área exacta. Ese era el problema. Y lo único que conseguían eran estas sumas inferiores, que le llamaron, y estas sumas superiores. Sí le llamaron, ese fue el nombre que le pusieron a estas aproximaciones por rectángulo, ¿ya? Vamos a ponerle aquí el nombre, ¿sí? Suma inferior, inferior por razones obvias, ¿cierto? Que es una suma que es más pequeña que el área que nosotros queremos. Y suma superior. Entonces todavía están en el problema de cómo conseguimos el área exacta, y se dieron cuenta de algo, que las sumas superiores e inferiores se podían refinar. Es decir, cuando ustedes aumentaban la cantidad de rectángulos que utilizaban en una suma inferior, por ejemplo, el error se iba disminuyendo. Entonces, eso se notó geométricamente. Entonces, se hizo fue lo siguiente. Se dijo, bueno, si yo tengo mi curva f y le hago una suma inferior, pero ahora con muchos rectángulos, resulta que esos rectángulos que van por abajo de la curva, para dibujarlo aquí lo más... no voy a dibujarlos todos, porque si no voy a estar toda la tarde dibujando, van disminuyendo el error. Eso que sobra arriba, cada vez es más pequeño, ¿ya? Mientras más rectángulos yo considere. Por lo tanto, esos edificios que levanto bajo la curva se van aproximando mucho más. Esa fue la idea inicial. Esa fue la idea de Riemann, ¿ya? Gran geómetra del siglo XIX. Entonces se pensó en lo siguiente: bueno, si yo voy a hacer una suma de rectángulos, digamos R1 hasta n rectángulos, no sé cuánto, son muchos rectángulos, lo puedo abreviar, ¿cierto? Lo puedo escribir así, como abreviamos nuestros polinomios de Taylor. Esa suma, mientras más rectángulos contenga, más precisa va a ser, más se va a acercar al área. Pero ese n que yo voy controlando, que es la cantidad de rectángulos, que depende de en cuántas partes yo divida el intervalo AB, ¿cierto? Ese n va a indicar cuántas partes estoy dividiendo este intervalo. ¿Qué tan grande tiene que ser para que el área sea exacta? Entonces, en el fondo estoy tratando de conseguir un área que es curva mediante suma de áreas que son rectangulares. Eso es un poquito difícil, ¿cierto? Porque esas áreas rectangulares, en el fondo lo que estoy diciendo es esto: yo tengo una curva y estoy tratando de hacer calzar una figura que es rectangular en esa curva. Puedo poner muchas figuras ahí, rectangulares, pero nunca van a calzar exactamente, ¿cierto? En una curva. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Pasa lo mismo que con los polinomios de Taylor. Mientras más aumenten el n, mejor es la aproximación. Entonces, ¿cuál es la idea intuitiva aquí? ¿Qué deberíamos hacer para obtener el área exacta? Que los rectángulos sean infinitos, ¿o no? Que haya Claro, mucho. exactamente. Entonces, deberíamos poder tener infinitos rectángulos para que el área sea exacta. Es decir, eso, ¿cierto? ¿Cómo se comportará la suma de estos rectángulos cuando el n tiende a infinito? ¿Ya? Quizás podríamos conseguir el área, pero recuerden que
hay rectángulos que van por abajo de la curva y otros por encima de la curva. Entonces, a eso se le llama suma inferior y suma superior. Y finalmente lo que yo estoy calculando cuando n tiende a infinito es un límite. O sea, ¿cómo se comportará este límite de las áreas de los rectángulos? ¿Cuál será el comportamiento? ¿Existe el límite? ¿Lo puedo calcular? Lo ideal es que si yo voy a refinar las particiones del intervalo, es decir, si voy a aumentar la cantidad de divisiones que hago del intervalo, tanto la suma superior como la suma inferior deberían converger al mismo límite, ¿no? Que el área, ¿cierto? O sea que si lo ideal, digamos, lo ideal sería que el límite de estas sumas inferiores coincidiera con el límite de las sumas superiores, ¿cierto? Le habíamos llamado C sub k, creo, a los rectángulos por arriba. Es decir, que independiente de que si yo tomo rectángulos a los que les sobre área o que les falte área, en el límite, cuando yo hago una refinación infinita de rectángulos bajo la curva, deberían coincidir, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Deberían coincidir. Y no tiene por qué depender de eso, digamos, el cálculo del área. Bueno, resulta que no siempre coincide, ¿ya? Pero la buena noticia es que los casos que no coinciden, en matemáticas le llamamos casos patológicos, por una razón bien especial, que realmente no tienen ninguna utilidad evidente, ¿ya? Es decir, que los modelos de situaciones concretas o problemas experimentales realmente no caen dentro de esta clasificación y sí se les puede calcular esos límites, y sí coinciden. Y los problemas donde no coinciden realmente son problemas matemáticos demasiado abstractos que no tienen tanta utilidad en el mundo real. Esa es la buena noticia. Les puedo dar un ejemplo donde no coinciden. Por ejemplo, una función f de x que va a ser 0 si x es un número racional y 1 si x no es un número racional. ¿Se imaginan esta función? ¿Cómo será su gráfica? ¿Cómo creen que es la gráfica de esa función? Busquémoslo. Ondulante, ¿no? No, no, no. Bueno, sí, de cierta manera sí. Sí, podría ser como una otra. Pero en realidad, si se fijan, son, por ejemplo, todos los racionales tienen imagen 0, ¿cierto? Y todos los irracionales tienen imagen 1. Entonces son como puros saltos, en el fondo, ¿ya? Se llama función de Dirichlet. Veamos si encontramos una gráfica más o menos decente de la función de Dirichlet. Podría verse por acá, quizás. Más o menos así. Son puros puntitos. ¿Se fijan? Puros puntos en el 1 y puros puntos en el 0. Los números racionales son densos, es decir, que al lado de un racional siempre hay otro racional, ¿no? Están pegaditos. Por lo tanto, son puros puntos que son la imagen. Entonces, en este caso, la suma inferior y la suma superior no coinciden, porque de hecho la suma superior van a ser rectángulos de altura 1, ¿cierto? Y la suma inferior van a ser rectángulos de altura 0. Por lo tanto, las áreas de esos rectángulos obviamente no van a coincidir bajo ninguna circunstancia, ni siquiera cuando n tiende a infinito. O sea, no importa la partición que hagamos, ¿ya? Pero si se fijan, son casos muy extraños, casos que le llamamos, los matemáticos le llamamos patológicos, porque
Realmente no tienen ningún interés desde el punto de vista práctico. Existen, pero no importa. Pero lo importante es que podemos calcular el área, según esta teoría, podemos calcular el área casi prácticamente de cualquier función que venga de los modelos reales, ya sea modelos en electrónica, ya sea modelos en ciencias de la Tierra, modelos en física, etc. Lo que sea, siempre podemos calcular estas sumas inferiores y superiores, y estos límites deberían coincidir. Esos límites, que son muy importantes, les llamamos integrales. De hecho, este límite que está acá, que es de sumas inferiores, le llamamos integral inferior, por una razón que es evidente, ¿cierto? Inferior porque viene de la suma inferior. Entonces se le llama entonces, déjenme ver cómo solucionaba esto yo. Hay una manera de solucionar. No me acuerdo. Ahí está. A esto que está aquí se le llama integral inferior. Ahí les voy a explicar una notación que corresponde a este tipo de elementos. Esa suma, recuerden que esta suma que está aquí, le llamamos suma inferior, ¿cierto? Porque son los rectángulos que pues van por abajo de la curva. Y el límite de esas sumas inferiores, si es que existe, o sea, si ustedes saben que no todos los límites se pueden calcular, algunos divergen, ¿cierto? Van al infinito, otros simplemente no existen porque son oscilatorios, etc. Ya hicimos un análisis de eso en el primer curso, y por lo tanto tienen que tener en cuenta que ese límite podría no existir. ¿Ya? Pero si existe, se llama integral inferior. Tiene una forma de simbolizarse que les voy a explicar de inmediato. Si volvemos a nuestro dibujo, a la pizarrita donde definimos la integral inferior, o sea, las sumas inferiores, aquí, fíjense que las áreas de esos rectángulos nosotros las podemos separar en dos componentes, el ancho por el alto, ¿cierto? El ancho del rectángulo por la altura del rectángulo. Entonces hagamos eso acá en la idea de la integral inferior y después lo hacemos con la integral superior. Tenemos un rectángulo, o sea, un intervalo, a ver, que definimos, por ejemplo, lo dividimos en n partes iguales. Supongamos que todas esas son n partes iguales. Entonces, ¿cuánto medirá la longitud de cada una de estas partes? Llamémosle delta x, que va a ser el nombre. ¿Cuánto creen ustedes que mide? Si yo divido el intervalo de a hasta b en n partes iguales. ¿Cuánto mide cada una de esas partecitas? Háganlo con algo práctico. O sea, si tienen un metro, ya una wincha de un metro, y la dividen en n partes iguales, ¿cuánto mide cada pedacito de la wincha? Y después la traspasan a la idea del intervalo. Profe, ¿Sí? sería como B dividido en N, ¿o no? Claro, similar. B corresponde a la medida del intervalo completo. Sí, po. Cuidado ahí. ¿Cuál es la longitud de todo el intervalo? ¿Cuál es la medida de un intervalo? Por ejemplo, el intervalo de 2 a 5. ¿Cuánto mide ese intervalo? Vamos por aquí por el ladito. Si yo calculo el intervalo de 2 hasta el 5. ¿Cuál es la longitud de ese intervalo? Es B menos A. Exactamente. Entonces, cada una de esas partecitas en que yo divido el intervalo general es b menos a dividido en n, ¿cierto? N parte igual.
Ya, entonces yo ya tengo una de las componentes del área, que es el ancho del rectángulo, ¿cierto? Ahora me falta la altura. Entonces para esto les voy a pedir que partamos con un ejemplo más sencillo, que es una función monótona creciente, funciona así, y después la extendemos a funciones más generales. Normalmente la gente de probabilidades yo les explico esto desde otro punto de vista más axiomático, porque a ellos les interesa mucho la parte de la área, porque para calcular probabilidades ustedes calculan el área bajo una curva, ¿ya? Pero en el caso de ustedes vamos a explicarlo de otro punto de vista un poquito más práctico, que se pueda acercar a aproximaciones que después podamos utilizar en los modelos. Esa es la idea. Entonces, nosotros dividimos aquí en muchas partes, n partes, supongamos, ya no cuenten cuántas partes las dividí, supongamos que son n. Y le vamos a poner un nombre a cada uno de esos puntos. Por ejemplo, el primero va a ser x sub 0, que va a ser a, y después va a venir el x1, el x2, etc. ¿Ya? Y tienen que ser n, ¿cierto? Entonces el último es xn, y el anterior es xn-1, que corresponde a ese puntito de ahí. Eso es lo que llamamos una partición del intervalo. Y sobre cada uno de los intervalos vamos a hacer un rectángulo pero que esté bajo la curva, ¿ya? Que no la supere. Entonces vamos a hacer un rectángulo ahí, después vamos a hacer otro rectángulo por ahí. Y fíjense lo que voy haciendo. Tomo un valor x sub k, cualquiera, calculo la imagen de ese valor, está ahí arriba, y hago un intervalo, o sea, hago un rectángulo hacia la derecha hasta el siguiente punto. ¿Fijan? Entonces, finalmente, yo estoy con cada punto que está a la izquierda del intervalo, ¿ya? Por ejemplo, si yo tomo el intervalo de xk a xk más 1, ese intervalo, donde k puede ser 0, 1, etcétera, hasta n-1, siempre voy a tomar el puntito de la izquierda. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí, entre x0 y x1, yo elijo la imagen del punto x0 para graficar la altura del rectángulo, para que me quede abajo la curva y no quede sobre la curva. Después, en el siguiente intervalo, entre x1 y x2, yo voy a elegir el x1. Calculo la imagen y ahí hago el rectángulo y me queda abajo la curva, ¿cierto? Entonces elijo el punto de la izquierda. Porque si elijo el punto de la derecha, voy a quedar con un rectángulo que está sobre la curva. Y me voy a haber pasado, ya no voy a estar en una suma inferior, sino que voy a estar en una suma superior, ¿cierto? Lo cual no es malo, pero es otro cálculo. Es distinto a lo que no es lo que quiero en este momento. Estamos calculando suma inferior. Entonces, se fijan que la altura del rectángulo es la imagen de cada punto de la izquierda de cada intervalo, de cada subintervalo. Entonces, esto le llamamos un subintervalo, porque son intervalos pequeñitos. Y escogemos el punto de la izquierda de cada subintervalo. Entonces, f de xk es la altura del rectángulo. ¿Qué número de rectángulo sería? Si partimos aquí, por ejemplo, si este es el R1, primero, el R2 y así. Entonces sería el rectángulo R sub k más 1, ¿cierto? De ese rectángulo. Por ejemplo, f de x0 sería la altura del rectángulo R1, ¿cierto? Del primero. F de x1 sería la altura del rectángulo R2 y así en adelante. R sub k más 1. Entonces, nuestra área, el área del rectángulo R sub k, va a ser el ancho, que ya habíamos dicho que era delta x o b menos a partido por n, multiplicado por la altura. O pongámosla como estábamos numerando recién. Más 1, f de x. ¿Listo? F del rectángulo RK más 1 es f de x. Y si yo quiero sumar las áreas de estos rectángulos, que es la suma inferior, va a ser igual a la suma de las alturas, k igual 0 hasta n-1, multiplicado por los anchos de los rectángulos. ¿Ya? Y el ancho, ustedes saben que es b menos a dividido por n. O sea, una medida que es uniforme, ¿cierto? Que son la división del intervalo completo en n partes iguales. Entonces nuestra suma inferior
pasa a ser esto. Suma inferior. O también suma de Riemann le llaman. Suma inferior de Riemann. Y nosotros tenemos que ver si realmente podemos calcularle el límite a esa suma cuando n tiende a infinito. Si es posible o no. Entonces, veamos un ejemplo. Veamos si podemos calcular el límite de esa suma. Vamos a escoger una función más o menos sencilla al principio, ¿ya? Una función creciente, lo más simple posible, y que podamos comparar con el área exacta. Entonces, la función identidad, y igual a x. Y vamos a dibujar aquí entre 0 y 1. Forma un triángulo, ¿cierto? Es fácil calcular el área de ese triángulo. Es un triángulo que tiene base 1 y altura 1. Entonces el área es base por altura dividido en 2, ¿cierto? O sea que 1 metro. Ya, entonces lo vamos a comparar con nuestro cálculo. ¿Qué hacemos? Dividimos en n partes iguales y sobre cada parte levantamos un rectángulo. El primer rectángulo, fíjense que no tiene altura. Tiene altura 0, ¿ya? Porque corresponde a ese puntito. Entonces, el primer rectángulo en realidad es 0 por el ancho, que sería 1 dividido en n, ¿cierto? O sea que es 0. El área del primer rectángulo es 0. ¿Qué pasa con el área del segundo rectángulo? El segundo rectángulo tiene de nuevo ancho 1 dividido en n, son n partes iguales, y el alto corresponde a este puntito. Ahí, esa imagen, el punto x1. Pero ¿cuál es el punto x1? x1 va a ser 0 más 1 partido por n, ¿cierto? Porque es el mismo 0, pero nos corremos a la derecha, una distancia 1 partido por n. Y x2 va a ser 0 más 1 partido por n, pero 2 veces, ¿cierto? Entonces, ¿cuál será xk? 0 más, ¿qué debería poner aquí? K dividido n. Claro, se forma una regularidad, ¿cierto? Forma un patrón ahí. Entonces, el segundo rectángulo sería la altura que es la imagen de x1, que es el mismo x1, porque es esta función que es la identidad. Me quedaría aquí x1, por el ancho, que es siempre el mismo, 1 partido por n. ¿Ya? Y en este caso sería 1 sobre n cuadrado, ¿cierto? Claro, en este caso es 1 sobre n cuadrado. Y así, entonces, ¿cuál será el área del rectángulo K? Bueno, va a ser, supongamos que estamos por acá, ¿ya? XK. De ahí levantamos el rectángulo, la imagen de XK multiplicada por el ancho, que es 1 sobre n. Necesitamos f de XK, ¿cierto? La imagen. Pero la imagen es la misma. Es el mismo numerito, porque estamos en la función y igual a x. Y eso es igual a k dividido en n por 1 dividido en n, que todos estarán de acuerdo que eso es k dividido por n cuadrado, ¿cierto? O sea, el valor del área del rectángulo, este rectángulo que estoy dibujando aquí. Este rectángulo le llamamos R sub k. Y ahora vamos a sumar todos esos rectángulos. La suma de todos los rectángulos R sub k. ¿Cuál sería? K lo estamos considerando desde el primer valor, desde x0, ¿cierto? Parte desde aquí. Y se suma el primer rectángulo, que valía 0, entonces no aporta nada a la suma, pero igual lo vamos a considerar. Entonces lo vamos a considerar desde el valor k igual 0, hasta n menos 1. ¿De quién? De la altura, que es esa que está ahí, por el ancho. Entonces, k dividido en n por 1 dividido en n. Esto que está aquí se llama suma de Riemann inferior. Nos vamos a concentrar en tratar de calcularle el límite a esa suma. Tarea complicada, porque fíjense que nunca hemos calculado el límite de una suma, ¿cierto? Nunca lo hemos intentado. Cuando calculamos límites no estábamos calculando límites de suma, eso era impensable. Es algo nuevo que vamos a intentar.
Entonces, nuestro objetivo ahora es calcular el límite de esta suma, ¿cierto? El límite cuando n tiende a infinito, de la suma inferior. Bueno, si se fijan, dentro de la suma, lo único que va cambiando es el valor de k. Porque k vale 0, después vale 1, 2, 3, hasta que llega a n-1. Esto es lo único que cambia. Es decir, que esos n que están ahí son factores comunes de cada término de la suma. Por lo tanto, yo puedo factorizar por esos términos. Puedo escribirlo así. 1 sobre n cuadrado, porque es n por n, por la suma, ¿cierto? Hasta ahí. ¿Está bien mi cuenta? ¿O no? Porque quería sumar cada uno de estos rectángulos, ¿cierto? Y el primero tenía suma 0, que era x0, respondía a x0, el segundo x1. Entonces, parte de la altura f de x0, después f de x1, etc. Y f de x0 es x0, que corresponde al 0, que va bien ahí. F de x1 es el mismo x1, que corresponde a, por aquí está, 1 partido por n, y así en adelante. Así que vamos bien con nuestra suma. Pero ahora, ¿cómo yo sumo esos numeritos? ¿Cuál será la suma de 0 hasta n-1 de k? Entonces, hagamos escribámosla así como en extensión. ¿Cuál será esa suma? Si k es 0, ¿cierto? Después viene el 1, después el 2, etc. Hasta el valor n-1. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Cómo calculo ese límite? ¿Cómo diablos calculo ese límite? Entonces necesito una expresión para esa suma que sea más resumida, que esté en términos de n, obviamente, porque son n-1 valores. ¿Ya? ¿Cómo puedo expresar esa suma de alguna manera? Entonces, tuvimos la suerte que entre el año 1600 y 1800 a un niño se le ocurrió cómo hacer esa suma. Los aportes científicos nunca se sabe de dónde vienen. Porque cuentan la anécdota que lo mandaron a sumar hasta el 1000. Ya estaba, era un poquito hiperactivo el niño y en clase lo mandaron a sumar hasta el 1000 porque ya tenía medio aburrido los profesores. Entonces el tipo empezó, el niño empezó a sumar y dijo ya, 1 más 2 más 3, que fome, más 4, 5, estar sumando esta tontera, tenía que sumar hasta el 1000. No me acuerdo cuál era exactamente la cifra, estoy inventando. Pero él se dio cuenta que los podía sumar al revés. Y daba lo mismo. Que si lo sumaba en un orden o en el otro, daba igual, ¿cierto? Y se dio cuenta que siempre que sumaba en orden inverso, los dígitos que iba sumando daban lo mismo. O sea, por ejemplo, 1000 más 1 es 1001. 999 más 2 es 1001. 998 más 3 es 1001. Siempre. Y la última suma también. ¿Ya? ¿Y qué pasa si yo sumo todos estos dígitos? Estoy sumando 2 veces lo que me pidieron. Si ese valor es ese, en realidad cuando yo sumo todos estos dígitos juntos, estoy sumando 2 veces ese, ¿cierto? O sea, si yo sumo todo esto, voy a obtener 2 veces, perdón, hice el 2 al revés, 2 veces lo que me están pidiendo, la suma. Entonces, si yo quiero la suma de esos dígitos, simplemente la divido por 2, ¿cierto? Divido todo esto por 2. Y resulta que es muy fácil multiplicar 1001 veces por 1000, ¿cierto? Tengo esta suma que está aquí, no es otra cosa que 1001 por 1000. Claro, porque es 1, 2, 3, 1000 veces, ¿cierto? Y eso es igual a 2 veces lo que quiero sumar. Es decir, que mi suma es ese producto dividido en 2. Listo. Luego se generalizó a la siguiente fórmula. ¿Te quieres sumar los números de 1 hasta m enteros? Entonces simplemente multiplique m por m más 1 y divídalo por 2. Genial, ¿o no? No.
Entonces, chuta, entonces tenemos una expresión para nuestra formulita. Qué suerte que se fuera armando todo así históricamente. Tenemos una expresión para nuestra fórmula, nos puede ayudar esa suma a expresar nuestro límite de alguna manera. Este límite se logró calcular en el 1800 más o menos. Lo calculó un caballero que se llamaba Cauchy. Tenía apellido Cauchy, Luis Agustín Cauchy. Entonces él dijo, yo puedo calcular este límite con la suma de Gauss. Lo que voy a hacer es expresar esa suma, el cero no me importa, ¿cierto? Lo voy a escribir como n menos 1 por n dividido en 2, ¿cierto? Porque estoy sumando los n menos 1 primeros términos. Ahí reemplazan el m por n menos 1 y les da exactamente esa forma. Y dijo, mira qué conveniente. Puedo simplificar ahí. Me queda un límite bastante sencillo. Queda n menos 1 sobre n. Y ese 2 es un medio, ¿cierto? No, se puede ignorar del límite, ustedes lo saben. Me queda un medio por el límite, cuando n tiende a infinito, de n sobre n, que es 1, menos 1 sobre n, que sabemos que se aproxima a 0, ¿cierto? Eso lo aprendimos en el curso anterior. Que está ahí se aproxima a 0. Por lo tanto, este límite es un medio. ¡Guau! Perfecto. Nosotros teníamos ya el área del triángulo que era un medio, ¿cierto? Entonces llegamos justamente al mismo valor mediante sumas inferiores. ¿Qué hubiera pasado si nosotros calculamos sumas superiores? Lo ideal es que llegáramos al mismo valor mediante el límite. Esa fue la manera en que se resolvió el problema del área, por una parte, mediante estas aproximaciones por rectángulo, ¿ya? Y calculando límites de la suma de estas áreas, que le llamamos suma inferior y suma superiores. Y se generalizó la teoría diciendo, bueno, entonces estas sumas inferiores son súper importantes. No voy a entrar, creo que nosotros no vimos el axioma del supremo en el primer curso, así que no voy a entrar en esos detalles. Pero finalmente se mencionó lo siguiente, ¿ya? El límite, cuando n tiende a infinito, de las sumas inferiores de los rectángulos, le llamaron integral, les voy a explicar al tiro por qué, inferior de la curva, que representa el área bajo la curva, y al límite de las sumas superiores, que puede ser distinto, ya ese es el problema, le llamaron integral superior. Y se le pone una barrita arriba para decir que es superior o inferior, ¿ya? Integral inferior. Y a esta le llamaron integral superior. ¿Ya? Entonces dijeron, bueno, si yo puedo calcular las ambas integrales, inferior y superior, que son estos límites de la suma, y coinciden, entonces estoy calculando el área de la figura bajo la curva. ¿Ya? Eso es lo que estoy logrando. Entonces dijeron, bueno, si la integral inferior coincide con la integral superior, a esa área que coincide, se le va a llamar simplemente integral. Y les voy a explicar al tiro la simbología, por qué se escribe así. A esto le llaman simplemente integral definida. Integral definida. Este es el nombre que recibe. Fíjense en la simbología. ¿Por qué esa es la simbología? La voy a explicar acá en una pizarrita aparte. Entonces, cuando ustedes calculan una suma de Riemann, lo que hacen es sumar las áreas de los rectángulos, ¿cierto? Es decir, las alturas de los rectángulos por el ancho, ¿cierto? El ancho de cada rectángulo. Desde, no sé, pongámosle, desde 1 hasta n, o desde 0 hasta n-1, dependiendo de cuál suma están eligiendo. Si toman el límite, cuando n tiende a infinito de esto, fíjense en el efecto que se produce. Ustedes están acostumbrados a contar 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Contamos objetos, contamos grupos de personas, todos los días contamos algo. Pero ¿cómo diablos contamos todos los números entre 0 y 1, por ejemplo? ¿Cómo cuento de 0 hasta 1, pasando por todos los números reales?
0 más 0.1. Ah, pero me faltaron. Entre 0.1 y 0 está el 0.01, ¿cierto? Entonces tengo que contar ese también. El 0.02. O sea, ¿cómo cuento todos esos números entre 0 y 1? ¿Ya? En el momento en que yo digo, ya, voy a contar de 0 aquí a 0.1. Ya, me faltó ese, 0.01. Me faltó eso, 0.0001. Entonces, ¿cómo cuento todos esos números? Estamos efectuando una suma, ¿cierto? Pero cuando n tiende a infinito, esa suma tiene infinitos términos. Cada valor que está en el intervalo es un término de la suma. Por lo tanto, pasa a ser una suma que no es discreta. ¿Qué quiere decir? Que no es la suma de conteo típico, que uno cuenta así como 1, 2, 3, 4, 5, que lo asocia a los números enteros. Pasa a ser una suma continua. Porque yo voy a contar cada uno de los dígitos que está ahí, de alguna forma. Entonces, en vez de ocupar esta letrita griega, que se llama sigma, voy a ocupar una letra S de suma, pero un poquito distinta, alargada. Esa es suma, ¿ya? Y voy a sumar todos los números desde el principio del intervalo hasta el final del intervalo. Eso significa. ¿De quién? De las alturas de cada uno de los rectángulos. Le vamos a llamar f de x ahora porque x recorre todos los valores entre a y b, por los anchos de esos rectángulos. Resulta que esos rectángulos cada vez se van haciendo más angostos, ¿cierto? Entonces todos esos anchos de rectángulos se van acercando a un numerito que se llama infinitésimo, que es un número hipotético, que es infinitamente pequeño, más chiquitito que un átomo. ¿Ya? Ese se le llama infinitésimo. Por eso se usa esta simbología, ¿ya? Porque pasamos de lo discreto, o de lo contable con números enteros, a lo continuo, que ya no se puede contar con números enteros, sino que se cuenta, digamos, de manera infinita. Y ahí apareció esta integral definida, ¿ya? Que lo que representa es el área bajo una curva. Entonces tenemos una función f de x, y nosotros representamos el área bajo esa función en un intervalo AB como un objeto que llamamos una integral definida. Ya, súper bien, resolvimos el problema. Pero al principio yo le hablé de otra, no sé si, ¿cómo andamos con el 15:27? Ya nos quedan unos minutos. Al principio yo les hablé de otra forma de resolverlo, ¿cierto? Mediante esta función que hipotéticamente nos permitía calcular el área, y le llamamos función antiderivada, ¿cierto? Y después pasamos al otro acercamiento. Entonces, si ambos métodos calculan el mismo objeto, que es un área, tiene que haber una relación entre esos dos, ¿cierto? Tiene que haber una relación entre esta antiderivada y la integral definida. Tienen que, porque ambos representan lo mismo. Finalmente, yo puedo calcular, ya, supongamos que tengo una función x, f de x, y quiero calcular el área bajo la curva de esa función. Tengo dos maneras de hacerlo. Una es encontrar la función f, que es la antiderivada, y calcular f de b menos f de a, ¿cierto? O sea, calculo todo el área aquí, bajo la curva. Porque recuerden que esta función me entrega el área hasta el punto que estamos evaluando. O sea, sería el área hasta A, y esta sería el área hasta B. Si le resto todo lo que está atrás, me queda justamente el área entre A y B. Y eso va a coincidir con la integral definida de f minúscula, que es el objeto que obtuvimos mediante las sumas de Riemann. Esto que está aquí, esta relación súper importante, se llama teorema fundamental del cálculo. No olvidar, todo alumno o todo profesional que diga que ha tenido un curso de cálculo en la universidad alguna vez, tiene que por lo menos conocer el teorema fundamental del cálculo. Si tienen algún amigo que estudió alguna ingeniería y les dice que tuvo cálculo, pregúntenle el teorema, porque tiene que conocerlo. ¿Ya? El teorema fundamental es, o sea, si no lo saben, simplemente no tuvieron cálculo. Es así de simple, ¿ya? Que es el teorema principal, porque fíjense que junta dos objetos súper importantes, que son las derivadas, que es el problema de la pendiente, ¿cierto?
lo junta con el problema del área, que es la integral definida. Se relaciona esos dos objetos, porque esto que está acá se llaman antiderivadas, provienen de la derivada, ¿cierto? Y el otro objeto es justamente el problema del área. ¿Ya? Hubieron dos autores principales que desarrollaron esta conexión a través de la historia. Y a mí siempre me gusta nombrar, porque siempre en la historia nombra a Newton, pero nunca nombra a su predecesor, que era muy, muy inteligente, que era su maestro, de hecho, que era Barrow, que fue el que comenzó con la idea de definir la integral o definir el área bajo la curva. Leibniz es un caso muy extraño, ese tipo. El tipo era un abogado. Un abogado al que le gustaban las matemáticas, le gustaba hacer cálculos. Y él llegó y se puso abordó el problema del área, dijo, ya, en mis ratos libres me tomo un cafecito, voy a ver cómo calcular el área de una región arbitraria. Y llegó a resolver el problema y a crear toda la teoría del cálculo. El tipo era un abogado, trabajaba en la corte penal en esos años, estamos hablando del 1600 y algo, 1685 por ahí creo, si quiero ser más exacto. No tenía nada que ver con matemáticas ni con la universidad, ya era un tipo extremadamente inteligente. Entonces, bueno, hasta aquí terminamos, ¿ya? Terminamos con la introducción a este tema. Ahora lo que nos vamos a dedicar nosotros es a estudiar tanto las propiedades de este objeto, que le llamamos integral definida, como las propiedades de este objeto que está acá, que se llaman antiderivadas, ¿ya? La relación está ahí, entre las dos. Eso ya quedó establecido, ¿cierto? Hay una relación entre esos dos objetos. Nos falta harto trecho, ¿ya? No es que el curso termine aquí, porque tenemos que describir esos dos objetos bien, ver cuáles son sus propiedades, y además, ¿qué pasa si mi curva no es así, sino que es así? Por ejemplo, y yo quiero calcular esa área y esa área que está ahí. Pero resulta que parte de la curva es negativa. También tenemos que abordar ese problema. ¿Cómo lo resolvemos con estas definiciones que les acabo de mencionar? Y el otro problema, hay muchos software que calculan antiderivadas. Veamos algunos. Por ejemplo, este que estaba viendo aquí, mira, justo me apareció aquí la antiderivada. Voy a borrar ese monito que está ahí porque ese monito es de otra clase. Aquí yo le estoy pidiendo que calcule la antiderivada de esta función. Tangente de x por secante cuadrado. Dos funciones familiares para ustedes porque ya tuvieron trigonometría, ¿cierto? Me calcula la antiderivada, el software, me dice, ah, ya, la antiderivada es un medio de secante al cuadrado. Sé feliz, vete con tu antiderivada, ¿ya? Perfecto. Pero resulta que un compañero mío tenía otro software, ¿ya? Y no pudo, por alguna razón, pagar ese que les estoy mostrando y dijo, ah, pucha, yo tengo uno que es gratis, ¿ya? Pero voy a calcular la misma antiderivada, tangente de x por secante al cuadrado. Y va y obtiene esta respuesta. Tangente cuadrado dividido por 2. Y yo obtuve mi respuesta que era secante cuadrado dividido por 2. Chuta, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál mandamos en el trabajo? Problema. Hay dos programas que son perfectamente legales, han pasado por un montón de ediciones, que se supone que nos entregan la respuesta correcta y resulta que me están entregando dos respuestas distintas al mismo problema. ¿Con cuál me quedo? ¿Con el que es más caro? Que yo sé que tiene mejores programadores, no sé. O Ambos también. ambas están bien, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de que ambas estén bien? ¿Eso significa que un medio de la secante cuadrado es lo mismo que un medio de la tangente cuadrado? ¿O qué significa? Piénsenlo nomás, piénsenlo tranquilo, pero lo que dijo su compañero es cierto, ambas están bien. En este caso, ambas respuestas son correctas. ¿El por qué? Reflexionenlo un poquito, ahí me contestan en la próxima clase, ¿ya? Por ahora les pido seguir leyendo,
Por ahora, como estamos en etapa introductoria del tema, ya por lo menos hasta la próxima clase, que nosotros ya empecemos a trabajar con más ejemplos y más ejercicios, les pido que, si pudieron leer la parte de la antiderivada, que fue la primera parte que les solicité leer, ya, pasen ahora a estas sumas de Riemann. Aquí en la sección 5.2, ahí enseña un poquito de notación de la sumatoria, que ustedes ya la conocen por los polinomios de Taylor, que es un resumen de la suma general. Y pasen a esta sección, sumas de Riemann. ¿Cómo se calcula una suma de Riemann? Dada una función. Ahí hay una curva azul. Fíjense que tiene una parte negativa, así que es interesante leer esta parte. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo divido el intervalo en varias partes iguales o pueden ser distintas también? ¿Ya? Le llamo una partición. ¿Cómo pasamos a una suma de rectángulos de eso? Ahí están los rectángulos. ¿Cómo calculo la altura de esos rectángulos? Hay varias maneras de calcularlas. Nosotros hoy día vimos una nomás. ¿Cómo formo mi suma de Riemann, finalmente? Que son estas sumas inferiores o superiores. Y una vez que tengo las sumas de Riemann, ¿qué tanta precisión me entregan las sumas de Riemann para calcular el área bajo la curva o sobre la curva en el caso negativo? ¿Cuál es la precisión que me entrega? Entonces, lean esa sección, vean ahí unos ejemplos que aparecen en el libro de Tomás, y la próxima clase les vuelvo a preguntar ese problema, ¿por qué son iguales? O sea, ¿por qué ambas son correctas? Eso. No sé si hay dudas hasta ahí. ¿Una consulta? Recorrimos 2 siglos de historia matemática en un ratito. ¿No? Lo dejamos hasta aquí. Les dejo el tiempo para leer y para que descansen un poco. Y ya nos vemos el jueves, ¿ya? El jueves conversamos y les vuelvo a preguntar eso del software, a ver si alguien descubrió. Ahí su compañero acertó, digamos que ambas están correctas, pero ¿cuál es la razón? Eso falta. Eso. Ahí pusieron integral. No sé en qué contexto pusieron integral, no alcancé a ver, pero que estén súper bien, que tengan buena tarde, descansen, lean. Chau, Chao, chau. profe. Chao, Muchas profesor. gracias. Nos Chao. vemos. Chao, profe.